Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la Highlands. Les presento de la destilería Glenfarclas su edición de 15 años. Glenfarclas significa Valle de la Hierba Verde y se ubica en la granja de Rechlerich en Val-d'Aloche. Esta destilería utiliza agua de un manantial subterráneo que se origina en las laderas de la montaña Bernrines. Además de diferenciarse del resto de las destilerías por ser totalmente familiar, se caracterizan por no utilizar barricas para darle finilla a sus productos, ya que solo utilizan barricas ex-Jerez, principalmente de Oloroso, y ex-Bourbon para añejar sus spirits. Y es la última destilería en Escocia que aún utiliza el calor directo para calentar sus alambiques. Otra característica diferencial es que por la ubicación de la destilería habría un microclima algo frío, con lo que se logra que el promedio de pérdida de las barricas por año debido a la evaporación sea de 0.05%, a diferencia del promedio estándar en Escocia, que es de un 2%. El espíritu obtenido tiene un 68,7% de alcohol y estimo que se embarrica sin hidratar. Tiene más de 30 almacenes o depósitos de añejamiento, pudiendo almacenar 51.000 barriles, y por año venden alrededor de 800.000 botellas. La historia de esta destilería se remonta a 1791, ya que hay registros de que en la granja se destilaba ilegalmente. Pero en el año 1836 se convierte a la legalidad y comienza a llamarse Glenfarclas. En 1865, John Grant, un exitoso granjero de la zona y con 60 años de edad, compra la granja Rechlerich y toma posesión de la destilería. En 1870, con la fama de Glenfarclas extendiéndose por toda Escocia, John y su hijo George crean la sociedad y firma familiar J&G Grant para administrar todo el negocio de la destilación. En 1896, ya fallecido John y George, los nietos de John buscan capital externo para aprovechar la expansión del mercado del whisky y se asocian con la empresa productora de blends Pattinson Limited. Los hermanos Pattinson fueron originalmente comerciantes de lácteos de Edimburgo y habían reconocido una oportunidad en el floreciente comercio del whisky. Pero los hermanos Pattinson eran fraudulentos y fueron encarcelados y su compañía se declaró en bancarrota en 1898, en lo que se conoció como la crisis de Pattinson, que tuvo un gran impacto en la industria del whisky. Entre sus muchas estafas estuvo el de mezclar whisky barato con una pequeña cantidad de whisky escocés y etiquetarlo como Glenlivet viejo y fino. Luego de la quiebra de la empresa Pattinson, la familia Grant recupera el control de la empresa familiar y desde ese entonces no se ha asociado con ningún capital externo, manteniendo todo el control de la empresa en la familia. En la década de 1950, con la derogación de la Ley de Spirits de 1880 y con el levantamiento de las restricciones en el uso de la cebada, se duplica su capacidad, produciendo un rápido aumento en la producción de whisky. Este crecimiento continuo se sostuvo durante la siguiente década, gracias a que en 1960 sumaron 2 alambiques más, pasando a tener 4 en funcionamiento, y recién en 1976 vuelven a sumar 2 alambiques. En 1968, la Distillery Company, hoy en día Diageo, le informa a la familia Grant que no planeaban comprar más whisky Glenfarclas para sus blends a partir del año siguiente. En ese mismo año lanzan al mercado el primer Cask Strength de la historia, con un proof inglés de 105, el equivalente hoy en día a 60% ABV. Hoy en día este embotellado lo conocemos como 105 en honor a la etiqueta original que fue pionera de este tipo de embotellados. Este cambio a comercializar más embotellados propios, pero siempre seleccionando las barricas y manteniendo su política de tener stock de barriles antiguos, ha resultado en que Glenfarclas sea una de las pocas destilerías con un amplio stock de barricas por año, y en la actualidad cuenta con barricas que datan desde 1954. La familia Grant, desde 1952, optó por reservar barricas de cada año de destilación. Entonces, en el 2006, sacan a la venta la Glenfarclas Family Cask Collection, compuesta por 43 etiquetas, una por año, desde 1952 a 1994, Cask Strength de barricas ex-Jerez y sin la adición de colorante y, dependiendo de la añada, variando entre 46% y un 65% de alcohol. En 2017 amplían la colección con embotellados que van de 1995 al 2001.
pero las ediciones de 1952 y 1953 ya no están en stock, y el resto solo pueden ser adquiridas en la destilería. En enero del 2011 sale a la venta una edición limitada para conmemorar el 175 aniversario de la legalidad de la destilería. En junio del 2015 sale a la venta otro embotellado de edición limitada llamado Reserva Familiar de 511.19 libras, para conmemorar los 150 años de la posesión de la destilería por parte de la familia Grant. El nombre de esta botella hace referencia al precio que John Grant pagó por la destilería en 1865, y la botella se vende con una copia de la factura original de la destilería. También en el 2015 salen a la venta 360 botellas de 60 años, un whisky que fue añejado entre 1953 y 1955 en barricas ex-Jerez. Con este embotellado liquidaron el stock de barricas de 1953. Además de los embotellados mencionados, tiene una línea vintage de Family Malt Collection con whisky solo de barricas ex-Oloroso, identificadas con el año de destilación. Pude adquirir, gracias a mi amigo Aitor, la edición destilada en 1992 y embotellada en abril del 2004. En lo personal, es una botella especial, ya que en 1992 nació mi hija. Además, tienen un blend de lujo, pero a un buen precio, llamado Highland Dream, que es una recreación de un whisky del año 1896, del cual la familia Grant compró una botella en el año 1999 en una subasta. Este blend viene en 8, 12 y 18 años, y he podido degustar y deshacerme de una botella del 18 años, nuevamente gracias a mi amigo Aitor. Pero de este blend voy a hablar en otro video. En el 2017 tuve la oportunidad de visitar la destilería. Pueden leer sobre esta visita en titowhisky.com. Y junto con miembros de la familia Grant recorrimos las instalaciones y pudimos degustar directo de las barricas de ex-Jerez el destilado más viejo que aún conservan en una barrica, que data de 1954, y otro de 1994. Ambos una delicia. También pudimos degustar las ediciones de 15 y 18 años y la edición especial 511.19. Estamos ante un single malt de 15 años añejado en barricas de ex-Oloroso y embotellado a 46% ABV. La botella viene dentro de un tubo, característico de esta línea, en color cuero bordeaux. Cabe mencionar que el color del tubo es diferente según la edad del whisky. En el frente, la etiqueta nos da el nombre de la destilería, el año de creación, en 1836, que se trata de un Highland Single Malt Scotch Whisky, la edad y los datos de ubicación de la destilería. Al costado nos informa el contenido de 700 mililitros y que viene con un 46% ABV. En la parte trasera tenemos unas palabras de John Grant sobre Glenfarclas. La tapa superior del tubo es metálica y tiene el logo de la destilería, y la base también es metálica. La botella de vidrio oscuro tiene la forma característica de esta línea. Viene con un tapón de madera con corcho y trae estampado el logo de la destilería. En la parte superior del frente, en sobrerelieve, viene el año de creación de la destilería. La etiqueta nos brinda la misma información que en el tubo, más la cantidad del whisky y el porcentaje de alcohol. La etiqueta trasera nos da unas notas de cata, que es de 15 años, y el volumen de líquido y graduación alcohólico. En el costado podemos observar la fecha de embotellado, que data del 9 de febrero del 2016 y la hora 16:47. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Color, tenemos un ámbar dorado intenso, no muy brillante, dado por las barricas de Oloroso. A la vista se lo ve como un poquito denso, pero muy agradable.
Vamos a la nariz. Un penetrante, intenso, algo perfumado. Muy presente el oloroso. Notas de frutas, pasas de uva. Muy agradable, dulce. Encontramos ahí un poco de canela, jengibre. Se mezclan mucho los aromas. La mermelada naranja. Y es un whisky que al principio puede ser muy penetrante el aroma, muy dulce. Entonces conviene dejarlo reposar un poquito y después volver a la nariz para poder sentirle más notas. Y si llegamos a hacer eso, podemos llegar a encontrar notas de almendras y notas mentoladas. En este momento mucho no se siente porque lo estoy tomando enseguida. Vamos a la boca. Muy suave, sedoso, pasa muy fácil. Fresco, pero a la vez intenso, con cierto picor. Se sienten las frutas como la naranja, algo de manzana asada, las especias, igual que la nariz, como la canela, el jengibre, algo de chocolate. Bueno, el jerez está muy presente también, muy presente las notas del oloroso, las pasas de uva característico, igual que la de higo, de dátiles. Ese tipo de frutas, pasas, están muy presentes. También puede ser unas galletas mantecosas con jengibre, con la canela, con algo de almendras. Y dando vueltas por ahí podemos llegar a encontrar unas notas tipo de las viejas pastillas de anís o de menta. Sí, muy interesante en cuanto a los sabores. Vamos al final. Final medio, no muy profundo, que tiende a quedarse con notas de la naranja muy dulce, algo ahí presente, sigue presente las especias, el jengibre, la canela. En el final podemos llegar a sentir también algo de jerez y unas pocas notas de humo, no demasiado, apenas. Y lo que nos queda es un retrogusto de la naranja, pero en el fondo de la boca, o sea, no vuelve hacia muy adelante, sino ahí en el fondo de la boca nos queda ese retrogusto de la naranja dulce, con un cierto dulzor. ¿Qué pasa si agregamos agua? Nariz. Muy rico. Se sigue sintiendo el dulzor, muy agradable. Se notan más las notas de las pasas y el chocolate. La boca.
mucho más suave, más sedoso, pasa muy fácilmente. Disminuye la intensidad del jengibre, de la canela. Se percibe más el dulzor. El jerez no tanto. Algo de naranja amarga parece. Cambia. Y en el final se hacen más presentes notas de anís y de mentol. Ahí nos queda, cambia, al final cambia. Pasa a tener más un picor justamente dado por ese anís y la menta, el mentol. Como esas pastillas que decía antes. Interesante. Glenfarclas se caracteriza por no realizar finish adicionales a sus productos y realmente no le es necesario. Además de las barricas que ya mencioné y la etiqueta 511.19, he podido probar las añadas que van entre los 8 y los 30 años, y debo decir que es una destilería que tiene productos muy bien elaborados y que me agradan. Con respecto al 15 años, las barricas que utilizan no deben haber añejado mucho tiempo oloroso, ya que uno esperaría un mayor impacto de los sabores del jerez, pero igual no defrauda. El sherry está presente, pero como una nota más y no por encima del resto de los descriptores, algo que lo hace más agradable para quienes no son fanáticos de las barricas de sherry. Los whisky de Glenfarclas no son para todos, ya que como mencioné, el añejado se realiza en barricas ex jerez y no es que se le da un finish como hacen otras compañías. Son productos interesantes, pero no para tomar muy seguido. Se me hacen como un poco aburridos, sino más bien como para tomarlo esporádicamente. Y hay que tener por lo menos 1 o 2 ediciones de diferentes añadas. A mí, en lo particular, me gustaría tener la de Vintage o la Family Cask de mi año de nacimiento. Si les gustó este video, no olviden darle like y de suscribirse a mi canal. Le doy 4 titos. A disfrutarlo. Glenfarclas significa Valle de la Hierba Verde y se ubica en la granja de Rejleridge Tienen más de 30 almacenes o depósitos de añejamiento, pudiendo guardar unos 50.000 barriles. El espíritu obtenido tiene un 68%. El espíritu obtenido tiene un 68% de alcohol. ¿Me dije el 7 otra vez? No. Si no se puede trabajar. En 1865, John Grant, un exitoso granjero de la zona y con 60 años de edad, compra la granja La botella viene dentro de un tubo característico de esta línea, en color cuero bordó. Cabe mencionar